Las 11:41 quedan en diálogo Diego José de Giusti y el señor Signorini. Muy atentos todos, vamos, muy entusiasmados estamos para oírlo. Bueno, y principalmente cuando hablamos de una de las personas que viene hoy a mostrar lo que es su conocimiento y capacidad a los chicos que hoy están en el fútbol, porque está la parte técnica y práctica, teórica y práctica, que va a ser hoy en Cancha del Deportivo Argentino, y allí empezar a mostrar lo que es trabajar en un campo de juego con los que están interesados en el deporte actual, en el fútbol actual, y Fernando Signorini es una de esos emblemas que tiene la preparación física, el preparador físico en nuestro país y en el mundo, porque se encontró con un viaje y dijo, bueno, como es en una historia, con $1.000 viajo, me voy a Europa y empiezo a ver, y ahí construyó un carrerón también en base a lo que fue la confianza de Diego Armando Maradona, entre otros, ¿no? Me imagino que desde ese entonces a hoy en la cabeza pasan un montón de ideas, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenos días y muy contento de volver a Villa María. Hacía 15 años más o menos que he estado acá. Sí. Claro, te imaginás que estando con el personaje que me tocó compartir tantos años de mi vida, las anécdotas son incontables, porque era un chico que a él le pasaban cosas todos los días. Viste que uno muchas veces mira para atrás y hay montones de días que no recuerda porque no le pasó nada. Son todos los días iguales. Él no, él cada día producía o le producían, porque también había sido transformado en un objeto de consumo, pero le pasaban cosas todos los días. Sí, fue una vida exagerada, que yo ni en mis mejores sueños hubiera imaginado, porque además no existía esa profesión de preparador personal para un jugador de deporte de equipo. Eso lo inventó Diego y yo fui el afortunado que estaba en el momento adecuado, en el lugar indicado, y como yo soy muy agradecido, es bueno ser agradecido con aquellos que han hecho, lo han ayudado a uno. Yo tengo que agradecerle a Andónigo Goicoechea, un vasco de 1,90 m, marcador central del Atlético de Bilbao, que fue el que le partió el tobillo a Diego el 24 de septiembre del 83, porque esa fue la razón por la que Diego después me invitó a quedarme junto a ella, que según expresó siempre lo había pensado, y mucho más ahora que tengo esta lesión voy a necesitar un cuidado mucho más cercano, lo que para él representó un dolor brutal y el riesgo a lo mejor de no jugar nunca más, como lo diagnosticaban algunos especialistas. Fue para mí la llave que me abrió la puerta a una vida impensada, ¿no? Y uno de los pocos, le digo a la audiencia, en relación a esta historia, que le dijo que no a Maradona para el primer día, porque fue la convocatoria para la medianoche, según he leído, que Claudia te llama y te dice, mira, Fernando, Maradona quiere estar con vos, quiere charlar con vos, quiere esta reunión a la medianoche. Y vos le dijiste, no puedo, yo vivo muy lejos, ustedes viven muy lejos, voy al otro día. Y así comenzó la historia, plantándolo a Maradona para la primera cita, ¿no? Sí, es cierto, porque me llamó Claudia y era muy tarde, y yo vivía en el centro de Barcelona, y él vivía en el barrio de Pedralbes, y quedaba bastante lejos. Y yo en ese momento las finanzas estaban prácticamente en cero, así que se había terminado la hora de los micros, y la única posibilidad era un taxi, pero tenía que empeñar lo poco que tenía, así que le dije, no, mira, decirles que voy mañana. Total, le digo, no debe ser de tanta urgencia como... Entonces hablaron, se escuchó ahí un ruido de conversaciones, y bueno, sí, está bien. Mañana nos vemos. Y ahí... Mirá vos. Sí. Qué historia. Y hay que decirle que no, Maradona, ¿cómo te llama? No, pero ¿sabes lo que pasa, Diego? También, eso es una... Yo no sé quién ha generado eso, ¿no? Claro, como si Diego hubiera sido Diego era un pibe extraordinario, como cualquier chico, con la diferencia de que jugaba al fútbol como los dioses, pero después te imaginas, yo cuando lo conocí él tenía 22 años, yo le llevaba 10, era un nene, pero claro, ya el mundo, y sobre todo el mundo de los negocios, le había puesto sobre los hombros todas las expectativas de 44 millones de argentinos. ¿Y quién lo había preparado? Si él nació en Fiorito, no salió de la Universidad de Harvard, nunca hubiera podido llegar a la universidad, toda vez que yo recuerdo esa desafortunada frase de la ex gobernadora María Eugenia Vidal cuando dijo,
¿para qué vamos a hacer universidades si sabemos que los pobres no llegan? Y Diego no hubiera llegado. Si no hubiera sido un buen jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido de su vida? A lo mejor uno de los tantos chicos que terminan en la delincuencia, en la droga, o que terminan siendo explotados por el sistema. Lo salvó, como a Carlitos Tevez, como a Juan Román Riquelme o al Kun Agüero, como a tantos chicos, lo salvó esa magia que tienen para jugar al fútbol, ¿no? Bueno, uno cuando recorre rápidamente en versiones de lo que es Fernando Signorini para el fútbol para vos, ¿qué es lo que ha sido? Lo sigue siendo, ¿no? Pero marcando esta historia que comentábamos de Diego Armando Maradona, de llegar hoy a la actualidad, de poder seguir trabajando, mostrando todos tus conocimientos y conceptos a nuevas generaciones. Sí, mira, yo siempre adhería, y por eso me decidí a viajar a Barcelona, porque ahí estaba el técnico que más me había seducido y convencido cuando decía que el fútbol tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz. Y yo creo que además también él decía, se trata de César Luis Menotti, que ganar es muy importante, para eso se compite, pero mucho más importante, y eso fue lo que más me atrapaba, ¿no? Eran los medios que se utilizaban para lograr los fines. O sea, si uno juega al límite del reglamento, si uno hace trampa, no, porque la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida. Y a mí me pareció fantástico, por eso para mí el fútbol, y muchísimo más ahora en esta sociedad que está en crisis realmente, es un arma fantástica para poder ayudar a los profesores y a los papás a guiar al niño camino del mejor individuo posible que esta sociedad que está en graves problemas merece, espera y reclama. A mí el mundo del gran negocio del fútbol, de las luces, eso me tiene absolutamente al margen. Yo no quiero ser oveja de ese rebaño, yo lo quiero pensar por mí mismo y creo y estoy convencido que el futuro del fútbol argentino se iguala al futuro de la sociedad argentina, al menos en las grandes ciudades, claro, ¿no? Hay que buscarlo en el pasado, hay que buscar el futuro en el pasado, un pasado que nos hizo conocidos, respetados, admirados y hasta envidiados e imitados. Y hoy ya nadie ni nos admira ni nos imita, ¿eh? Estamos en un grave problema, ¿no? de una decadencia de valores y desde el punto de vista cultural que es muy preocupante. Y quiero ir salteando por todos los temas, ¿no? Porque a Villa María venís para estas cuestiones, ¿no? Empezar a trabajar de cara al futuro, principalmente sin conocer a lo mejor cómo es el fútbol aquí, pero es el fútbol mundial, es en todos lados iguales, después cada uno tendrá su injerencia o no. Pero estás en una institución que brinda carnet para que los entrenadores sean habilitados, que puedan ser entrenadores en 1 año, 2 años, 3 años, pero que tengan los conceptos básicos y principales para afrontar esto que decís. Hay que formar a los pibes, y los pibes se forman con gente que esté formada. Hoy, la exigencia en Villa María, que tiene un curso de entrenadores que inició este año en la Universidad Nacional con el vínculo de la Liga Villamariense de Fútbol, no es obligatorio el cursado para aquellos entrenadores que hoy están en vigencia y sin carnet están dirigiendo desde Baby Fútbol hasta la primera división sin conocer a lo mejor algunos detalles pedagógicos que deben tener para afrontar ese día a día con los jugadores. Me parece que estamos cerrados, ¿no? En algún tema. Me parece que debería ser obligatorio para que entendamos que el fútbol también es una cultura que empieza a construirse desde ese ámbito, ¿no? Sí, sería un tema para debatir en profundidad, ¿no? Porque yo conozco gente que no tiene ningún título, pero tiene una experiencia enorme y como en ninguna otra disciplina en el fútbol el conocimiento empírico es determinante, ¿no? El fútbol es un hecho cultural, una construcción cultural de las clases populares, mucho más ligado a lo artístico que a lo científico, y yo creo que nos estamos intoxicando demasiado con esto de darle tanta participación al conocimiento científico, al desarrollo de la tecnología, a la utilización de drones, de GPS, de neurociencia. Imagínate que en Fiorito no había nada de eso, ni en Fuerte Apache tampoco. El fútbol es un hecho cultural y yo estoy absolutamente seguro que un título, sí, te habilita desde el punto de vista legal, pero hay gente, y los viejos maestros, ya lo decía Dante Panzeri, que creo que, allá estoy viendo San Francisco, creo que era de San Francisco Dante, que tiene ese libro fantástico, Fútbol, Dinámica de lo Impensado, cuando dice que los viejos maestros que estaban llenos de verdades
pero tenían poca cultura, fueron reemplazados por los más preparadores físicos, por ejemplo, que tienen más cultura pero no tienen verdades. Claro. Entonces yo creo que hay que tener mucho respeto por la gente que siempre ha estado en el fútbol. Tampoco estar siempre haciendo lo mismo significa que vas a ser muy bueno en eso, porque, como dice un amigo mío, el avestruz hace como 4.000 años que está en el campo y no sabe andar a caballo. Pero si vos tenés un poco de sensibilidad, sobre todo, y mucho más para tratar con chicos, y conocés algunos de los secretos, de los misterios que tiene este juego fantástico, que debe ser el más complicado de todos los juegos y el más misterioso también, cómo no, puede estar perfectamente habilitado, ¿no? Dos últimas. En momento de pandemia hablamos contigo por teléfono. Me acuerdo que se estaba presentando el trabajo en las villas con la escuela. Y hablábamos de aquel momento de quién es mejor, Messi, Maradona, Maradona, Messi, dependiendo de quién. Y dijimos, son argentinos dos, hay que disfrutarlo, y más o menos coincidía. Y aunque sean paraguayos o brasileños, que son maravillosos, claro. Y hoy, que es campeón del mundo, ya no hay que decir más nada, digamos, ¿qué se le va a pedir a Messi? Y te lo digo porque la última pregunta era en relación, mañana estaría debutando en el Inter Miami, en una liga donde nosotros impensábamos que podría haber caído o teniendo presencia hoy el capitán de la selección campeona del mundo, ¿no? 2 en 1 te hago para que el cierre con Messi. No, un jugador de esos que nacieron no para ser explicados, salvo que uno sea muy vanidoso o muy estúpido. Nacieron para ser admirados. ¿Cómo haces para, por ejemplo, para explicar un paisaje maravilloso, ¿no? Ayer tuve un amigo mexicano que iba a Bariloche y de ahí se iba a San Martín de los Andes y a recorrer la Villa de la Costura y le digo, bueno, saca fotos porque después cuando vuelvas a tu casa y lo quieres explicar, ¿no lo vas a explicar? Claro. ¿Cómo explicar los colores de un atardecer, el reflejo del sol en la nieve? Y esto es lo mismo, ¿cómo vas a explicar a Messi? ¿Y cómo lo vas a explicar a Maradona? No, son lo que son chicos. No solamente ellos, hay otros jugadores fantásticos también que a lo mejor en el pasado, cuando uno dice el mejor de la historia y resulta que lo dice un tipo de 30, 35 años, pero el fútbol tiene como 130 años, no sé por qué se arrogan ese derecho. Yo creo que es un error decir quién es mejor, tendrían que haber jugado el mismo partido contra los mismos rivales en las mismas condiciones. Uno puede decir quién me gusta más. Eso sí, claro, pero nunca compararlo desde el punto de vista de las potencialidades porque han sido jugadores extraordinarios, ¿no? Bueno, y justamente lo que dice Fernando para cerrar, Miguel, es un dato que brindó hace un rato la Asociación de Fútbol Argentino. Hoy se están cumpliendo 121 años del primer partido de Argentina frente a Uruguay, partido de selección. 121 años de manera oficial. O sea, nos volvemos al tiempo, un poco los números que decía más de 120 años. Sí. Bueno, hoy 121 años del primer partido oficial de selecciones en el día de hoy se conmemora del 1902. De 1900, por eso te digo, cuando yo escucho a muchos colegas de ustedes que por decir estupideces, parece que estudian para decir estupideces, el mejor de la historia, por Diego o por Messi. No, como el mejor de la historia. Es el que más me gusta de los que vi, pero yo no lo vi a Charro Moreno, no lo vi a Pedernera, no lo vi a Di Stéfano, no lo vi ni siquiera a Pelé o, claro, qué sé yo, a Ladislao Kubala o a Puskas o a Gento. Yo creo que son jugadores que hay que disfrutarlo y ya está. Y después si son argentinos, es lo mismo si son... Yo no sé, yo tengo eso, ¿no? A mí no me van con eso del nacionalismo, los himnos y los escudos. El fútbol es un juego maravilloso y yo soy hincha del fútbol, no tengo preferencias por ningún equipo. Yo siempre estoy del lado del que juega mejor, como estoy del lado también en la vida de quien hace todo para tratar de ser mejor, que no le lleguen las cosas por casualidad, como me llegaron a mí. Hoy, 7 de la tarde, 19 horas, en Cancha del Deportivo Argentino, se podrá ver e ilustrar todo lo que tiene en conocimiento Fernando Signorini en la cancha. Mañana en el rectorado de la universidad podremos escuchar esto y mucho más detalles de la vida, de su profesión y de este camino que ha emprendido para que hoy sea uno de los mejores y reconocidos de esa manera en el mundo del fútbol. Así que, Fernando, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿le puedo hacer una última pregunta? ¿Por qué Villa María? ¿A qué se debe el nombre de Villa María? Villa María lleva el nombre de la hija del fundador, María, de Manuel Anselmo Ocampo. Y bueno, él cuando... En realidad no la funda, Manuel Ocampo tenía estas tierras
era un hombre de la política nacional, dicen muchos que nunca la conoció, pero sí tenía su familia. Y María era una de sus hijas, y entonces él se aviva, y permítanme la expresión, de poner en venta las tierras porque el ferrocarril pasaba por acá. Entonces dona una parte de esas tierras para que la estación de tren acá se pusiese, mirando al futuro. La pucha sí fue visionario, entonces creó esto y le dijo, la llamo María como mi hija. Claro, yo lo digo porque muchas veces la gente del lugar tampoco lo sabe, ¿no? Y es bueno conocer el gracias pasado, a Dios ¿no? en Villa María tenemos y hemos tenido muchos historiadores Qué bueno. que han escrito varios libros acerca de la historia ¿Hay algún local. libro? ¿Hay un libro para hay varios para recomendar, sí, de Rubén Ruedi, libros de ya se me fue el apellido, pero están todos desaparecidos, pero hay libros que trabajaba en el diario. Bueno, ya, pero hay muchos libros, inclusive la municipalidad tiene un gran libro de qué es Villa María, ¿no? Así que bueno, Fernando, ha sido un gusto que estés por aquí. Podríamos prolongar la charla mucho más, hablando del fútbol actual, si es justo, si es federal, si es un deporte que se lo explota, si es una actividad que se comercializa. Podríamos hablar mucho, pero bueno, ya se nos termina el tiempo. No, aparte algo dicho, y no quiero preguntarle por los dirigentes, porque sé que también tiene una versión distinta, pero no me quiero ir más allá de lo que hoy va a escuchar el público en su vista, y de última, que quede para mañana la charla que va a estar dando en el rectorado. Fernando, Bien. muchas gracias. Gracias a usted y a la audiencia. Un abrazo grande y mucha suerte. Volvé. Siempre es lindo volver. Es más lindo volver que llegar. Volvé. La próxima te vamos a esperar con unos buenos quesos. También. De esta cuenca lechera que nos enorgullece. Sí, y debe haber buenos chacinados por acá también. También. A mí me hace muy mal, pero me encanta. Y bueno, y también podemos agregar algunos vinitos. Bueno, bueno, ya está. Un maridaje perfecto. Bueno. Lo que pasa de 9 a 13.